Hola, qué gusto saludarte. Bienvenido a un nuevo programa que hemos titulado Dios sigue hablando, un programa para hombres que tiene por finalidad trasladar los conocimientos de Dios vinculados a lo que es el hombre que Dios diseñó. Pretendemos desde esta plataforma poder trasladar un conocimiento bíblico que nos revele cómo Dios nos creó a nosotros los varones. Y para ello, en esta oportunidad tomaremos la historia de Abraham, a quien la Biblia lo define como el padre de la fe. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, reconocemos que Abraham es un patriarca, es el padre de nuestra fe. Y en consecuencia tenemos la responsabilidad de estudiar su vida. Tenemos la responsabilidad de estudiar lo que Dios habló a él, lo que Dios le reveló, lo que Dios hizo con Abraham. Y a partir de ahí asimilar esos conocimientos y tomarlo a fin de poder construir nuestra propia vida y la vida de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos. En el día de hoy vamos a analizar y vamos a reflexionar el capítulo número 17 del libro de Génesis, en donde dice que Dios se presentó a Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Vamos a analizar cómo Dios se presentó a Abraham, cómo se presentó a sí mismo, qué le dijo a Abraham y por qué razón le pidió que fuese perfecto. Ese será motivo de análisis, de estudio, de reflexión en este día, y luego entenderemos que Dios, teniendo en cuenta los altísimos propósitos que tenía con Abraham, fue que le estableció tamaña exigencia, que caminara delante de él y fuese perfecto. Por supuesto, cuando vemos esa exigencia y miramos nuestra propia condición humana, nos sentimos tan alejados de una vara tan elevada que nos pareciera ser que es un proyecto o un plan de Dios inalcanzable. Pero la verdad que no es así, porque en primer lugar Dios se presentó como el Dios Todopoderoso, es decir, el Dios que todo lo puede y que puede operar en nuestras vidas por su Espíritu Santo a fin de llevarnos cada día hacia la perfección, hacia la rectificación de todo nuestro ser, con el propósito de que cada día nos semejemos más a la imagen de Dios. Dicho esto, vamos a desandar nuestro análisis, nuestro tema de estudio en el día de hoy, y pretendemos con ello colaborar en la construcción de tu propia hombría. Esa es nuestra intención. Creemos que la gracia de Dios nos va a ayudar, y en ese sentido avanzamos y preparamos nuestros corazones para que Dios pueda revelarnos la profundidad de su palabra.
Tal como decíamos anteriormente, en el día de hoy vamos a estudiar la vida de Abraham y particularmente la historia que se relata en el libro de Génesis, capítulo número 17, que textualmente dice lo siguiente: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pensemos en esta historia. Abraham caminaba desde hace muchos años con Dios, pero una vez más Dios se le presenta en su vida y lo primero que hace Dios es identificarse a sí mismo y se identifica como el Dios Todopoderoso, es decir, el Dios cuyo poder puede realizar todo cuanto Dios decida llevar a cabo. Y a continuación le pide a Abraham que camine delante de él y sea perfecto. Pensemos en esta instrucción de parte de Dios o en esta exigencia. Decirle a un ser humano que debe ser perfecto en la vida. Esto nos puede parecer que es una vara muy alta, inalcanzable, distante, muy elevada para nosotros. Y la verdad que cuando uno lo piensa en términos de nuestra propia humanidad, llega a esa conclusión de que la vara es muy elevada. Porque todos los seres humanos tenemos conciencia de nuestras propias limitaciones, de nuestras debilidades,
de lo limitado que somos. Y pensar en ser perfecto va precisamente en contra de nuestra propia naturaleza, cuando miramos nuestra propia naturaleza. No obstante eso, Dios se dirige a Abraham y le dice a Abraham que sea perfecto delante de él. Es de notar, porque cabe destacarlo, que la razón por la cual Dios le pedía a Abraham que fuese perfecto era porque en primer lugar se había identificado el propio Dios como el Dios todopoderoso, es decir, como el Dios que tenía el poder suficiente para dotar a Abraham de los recursos espirituales que él necesitaba para llevar adelante el perfeccionamiento en su vida. Y tenía que hacerlo de una manera, sin distracciones, sin desatenciones, mirándolo a Dios. Por eso le dice, camina delante de mí y sé perfecto. Si nosotros repasamos los versículos anteriores de los capítulos anteriores al 17, podemos ver que Abraham había sido llamado por Dios con la instrucción de que dejara su tierra y su parentela. Y Abraham había obedecido, pero había llevado consigo a Lot, de alguna manera contradiciendo la instrucción de Dios. Luego que sale de Abraham de su tierra, de Ur de los Caldeos, llega a la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios le promete que le daría a él y a su descendencia para siempre. No obstante eso, Abraham, a causa de una hambruna, desciende a Egipto, a una tierra que Dios no le había indicado. Y cuando va a Egipto, advirtiendo que su esposa Sara era muy bella, él la presenta como su hermana, es decir, que miente, que modifica esa situación y lo hace con la finalidad de obtener un determinado beneficio. Como vemos, el andar de Abraham, a pesar de que tenía un llamado de Dios, había tenido una serie de yerros importantes. Ante dicha situación, Dios interviene nuevamente en la vida de él y le pide y le exige que sea perfecto, porque lo que estaba en juego era el propósito que Dios tenía con Abraham, pero en definitiva era el propósito que Dios tenía para con la humanidad toda. Entonces, a continuación, en esta lectura que estamos haciendo del capítulo 17 de Génesis, Dios le va a explicar a Abraham la razón por la cual él había establecido sobre él semejante exigencia, la exigencia de que caminara y fuese perfecto. Los versículos siguientes nos van a indicar que Dios va a establecer con Abraham un pacto. Dice el versículo número 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo. Es decir, el versículo 3 nos indica una actitud de Abraham frente a la aparición de Dios en su vida. Esto nos debe llamar poderosamente la atención. Es decir, poder imitar la actitud que tenía Abraham cuando Dios le hablaba. Dice que Abraham se postró sobre sí mismo, es decir, se arrodilló, no hizo ninguna objeción al llamado de Dios ni a las exigencias de Dios, sino que tomó la actitud correcta de humillarse y de estar atento a lo que Dios le estaba hablando. Eso posibilitó de que Dios continuara en su diálogo con Abraham. Por eso dice el versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Es decir, Dios pudo continuar con su revelación debido a la actitud que tuvo Abraham ante su aparición. Seguidamente, en el versículo 4,
Dios dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Es decir, que Dios había pensado en que Abraham fuese el padre de mucha gente. Y también había pensado Dios en el tipo de paternidad que Abraham necesitaba derramar sobre la multitud de gente. No podía ser cualquier tipo de paternidad, ni mucho menos una paternidad construida con los propios pensamientos de Abraham. Tenía que ser una paternidad diseñada por el propio Dios. Y esa es la paternidad que nosotros debemos tomar. La paternidad que Dios estableció requiere, en primer lugar, que el hombre busque el perfeccionamiento de su ser. La paternidad es una vara muy alta, porque lo que representa es una poderosa influencia que el padre ejerce sobre su hijo. Y para que esa influencia sea positiva, sea de bendición, Dios le reveló a Abraham el secreto de la misma. El secreto era que él mirara a Dios y que caminara delante de él buscando perfeccionarse. En otras palabras, nuestros hijos necesitan y esperan que nosotros los padres busquemos el perfeccionamiento. Debemos corregir nuestros rasgos negativos del carácter. Debemos renunciar a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. Debemos construir nuestra vida en base a valores y principios establecidos en la palabra de Dios. Debemos entender que cada día es una nueva oportunidad para ser mejor persona, dado que lo que estamos haciendo es moldear el carácter de nuestros hijos en base a nuestro ejemplo. Y para que nuestro ejemplo sea el adecuado, necesitamos tomar las instrucciones que Dios le entregó al padre de la fe, es decir, al padre de nuestra fe, a Abraham, diciéndole que debía caminar en perfección porque él lo iba a poner por padre de multitud de gentes. Es decir, si queremos ejercer una paternidad de acuerdo al modelo de Dios, resulta indispensable que podamos comprender y asimilar estos conocimientos y tomemos la firme decisión de poder trabajar en nuestro ser interior a fin de poder cambiar cada día. Debemos hacerlo tomando como referencia que estamos delante del Dios Todopoderoso. Debemos hacerlo concentrados, poniendo nuestros ojos en Él, no mirando nuestras limitaciones, sino mirando su poder, operando en favor nuestro. Dice la Escritura que el mismo poder que levantó al Señor Jesús de los muertos, opera en nosotros. Entonces, Dios con su poder depositado sobre nuestras vidas, provoca que desde nuestro interior nosotros podamos corregirnos cada día, podamos perfeccionarnos cada día y de esa manera poder ser de influencia sobre nuestros hijos y cumplir el propósito de Dios. Trasladar una paternidad de bendición que sea un reflejo de Dios Padre. La vara es muy alta, pero el propósito es muy elevado. Dios necesitaba a partir de Abraham levantar una nación que fuese ejemplo entre todas las naciones. Y ese propósito solamente se podía alcanzar si Abraham ejercía una paternidad adecuada, efectiva. Por eso Dios le dijo que caminara delante de él en perfección. Si nosotros vemos
el libro de Efesios en el capítulo número 4, vemos que el Señor Jesús estableció a su iglesia y dentro de esa iglesia distribuyó distintos ministerios. Pero dice que el fin es perfeccionar a los santos. Es decir, que el fin es el mismo, perfeccionar a los santos, hasta que lleguen a la estatura de Cristo. Lo que Dios le adelantó a Abraham en aquel momento, es lo que el Señor Jesús ha trasladado a la iglesia, y que consiste en la tarea de poder perfeccionar a los santos. Los santos no somos perfectos. Los santos necesitamos ser corregidos, rectificados, moldeados, procesados por el Espíritu de Dios, para que cada día nos podamos asemejar más a Cristo. De esa manera vamos a ejercer la paternidad correcta, adecuada, y levantar para Dios la próxima generación de hombres y de mujeres que serán luz y sal en las próximas generaciones. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Y dame de beber de tu manantial. Y dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Oh, dame de beber, Señor, y dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más, Señor, oh más, y dame de beber de tu manantial. Dame de beber.
necesito más. Salmo 42, versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Señor, tenemos sed de tu presencia. Algunos de nosotros, Señor, venimos cansados. Estamos cansados, Señor, de tratar de buscar algo que nos sacie en este mundo y nada nos puede saciar. Y venimos ante tu presencia, Señor. Muy bien, estamos de vuelta. Decíamos recién que Dios se le había aparecido a Abraham una vez más y lo había desafiado a caminar delante de él y a ser perfecto, y le da una explicación de por qué semejante exigencia. La exigencia era porque Dios lo iba a poner por padre de multitud de gente. Y el versículo 5 del capítulo 17, que nos corresponde leer a continuación, dice lo siguiente: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Es decir, Dios tiene que hacer un trabajo más con Abraham. Luego de revelarle su plan, a continuación tiene que cambiarle su identidad. Es por ello que le modifica el nombre. Ambos nombres son muy similares. Uno es Abraham y el otro es Abraham con H. Pareciera ser que es lo mismo, pero no lo es. Y Dios, a partir de el cambio de nombre que hace en Abraham, lo que estaba persiguiendo era cambiar su identidad. Es decir, Abraham tenía que tomar conciencia, ¿sí?, de que él era el hombre escogido por Dios para ser padre de muchedumbre de gente. Al tomar conciencia de esa condición, él necesariamente debía modificar su conducta, su comportamiento, y en esencia lo que tenía que modificar era su propio ser interior. Entonces Dios procede a modificar su nombre con la finalidad de modificar su identidad. Ese trabajo, esa operación, es la misma operación que tenemos que realizar nosotros, los varones, cuando engendramos hijos. Tenemos que entender que hemos mudado nuestra esencia y ahora tenemos que convertirnos en modelos de nuestros hijos, en modelos ideales a seguir, personas procesadas y perfeccionadas, que podamos reflejar a Dios Padre frente a nuestros propios hijos. Tenemos que hacer un cambio de identidad. El nombre Abraham significa padre enaltecido, el nombre Abraham. Y el nombre Abraham significa padre de multitudes. Imagínense que todo este diálogo, esta experiencia que estamos analizando en este día, sucedió entre Dios y Abraham. Fue un encuentro privado entre ellos, en el cual Dios le cambió el nombre a Abraham. Pero luego Abraham se presentó frente a su esposa, frente a sus siervos, frente a sus empleados, que la Biblia dice que eran muchos. Y se ve en la obligación de decirle que ya no lo llamen como lo llamaban antes. Se ve en la obligación de decirle que ya no le digan a Abraham, sino que le digan Abraham,
es decir, Padre de multitudes. Tengamos en cuenta que Isaac no había nacido. Y ahora viene Abraham, imaginemos, y le dice a sus siervos, no me digan más, Abraham, dígame Abraham, porque yo soy padre de multitudes. Y el hombre no tenía hijos. Pareciera ser hasta una humorada, pareciera ser una humorada. Había que tener fe, había que tener fuertes convicciones, como Abraham, para creer que todo lo que Dios le había dicho se iba a cumplir y que era necesario que él, modificada su identidad, ahora se presentara frente a toda su casa y le dijeran que había cambiado su nombre, porque en realidad lo que había cambiado era su condición. Ahora era padre de multitudes. Muchas veces lo que Dios nos habla en secreto son palabras que están dirigidas a nosotros y somos nosotros los primeros que tenemos que creerla. No es necesario que el resto la crea. Posiblemente disientan con nosotros, pero lo importante es que nosotros, a aquellas palabras que Dios nos habla en lo secreto, en lo profundo de nuestro corazón, la asimilemos y actuemos en consecuencia. Cabe destacar que en este versículo 5, Dios le dice a Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Te he puesto. Cabe destacar esta expresión, te he puesto. Es decir, que la paternidad es una posición. Es un estado espiritual. La paternidad no se agota con el hecho de engendrar un hijo. La paternidad es una posición espiritual, es un estado del corazón que viene de Dios. Porque quien lo puso a Abraham por padre fue Dios. Abraham, te he puesto yo por padre de multitud de gente. Isaac todavía no había sido engendrado, pero Dios ya lo había puesto a Abraham por padre. Es decir, que la paternidad comienza antes de engendrar a nuestros hijos. Un hombre se tiene que preparar para la paternidad, se tiene que formar para la paternidad. Un hombre estando soltero tiene que trabajar su carácter y caminar en rectitud delante de Dios, a fin de que cuando engendre hijo, luego de haberse casado, esté en las condiciones óptimas para ser en relación a ese hijo una influencia de bendición. Esto es una revelación que Dios le dio a nuestro padre Abraham y que a través de él Dios nos la trasladó a nosotros, porque le había dicho ya con anterioridad a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y si nosotros los hombres nos preocupamos y nos ocupamos de perfeccionarnos cada día y de ejercer una buena paternidad sobre los nuestros, se cumplirá lo que Dios le prometió a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Cada hombre que mira al Dios Todopoderoso y se esfuerza y camina delante de él sin distracciones, buscando el perfeccionamiento cada día, es un hombre que bendice a su propia casa. Todo lo que Dios le prometió a Abraham. Creemos que es necesario indicar que no basta con engendrar un hijo. No basta con eso. Ahora hay que ejercer la paternidad. En nuestra sociedad vemos que de acuerdo al ordenamiento jurídico,
se han sancionado leyes como por ejemplo la ley que permite la práctica del aborto, que pone punto final al embarazo que se gesta en el vientre de la mujer. Prácticas que muchas veces obedecen precisamente a que el hombre que engendró a ese hijo no quiere ejercer sobre el hijo que ha engendrado la paternidad correspondiente. Como le niega su paternidad, como no está dispuesto a amarlo, no está dispuesto a cuidarlo, no está dispuesto en definitiva a darle su paternidad, es que se terminan llevando a cabo estas prácticas que desde el punto de vista del derecho positivo son permitidas, pero delante de Dios continúa siendo un pecado de extrema gravedad. Debemos decir esto, porque la paternidad tiene que ser pensada, preparada, elaborada, trabajada, y cuando el hombre ha impregnado su espíritu de paternidad, proceder con el modelo de Dios, ¿cuál es? Casarse primeramente y luego engendrar hijos. Por supuesto, también debemos decir que si por alguna razón de la vida un hombre hubiese alterado esta planificación y hubiese engendrado hijos de soltero, y hubiese engendrado hijos que ya no los ve, pero que sabes que están, inclusive hijos que no han sido reconocidos, también debemos decir que si existe un arrepentimiento genuino y sincero delante de Dios, Dios perdona esos pecados. Pero por supuesto también queda la carga de ir a buscar a esos hijos y reconocer los errores, pedir perdón y construir una relación paterna filial que trate de subsanar la ausencia paterna que se podría haber suscitado ante semejante desconocimiento de la paternidad. La virtud del Evangelio es que le da al hombre la posibilidad de empezar de vuelta y de perfeccionarse. No tiene que ver con nuestras capacidades, tiene que ver con la gracia de Dios, con el favor inmerecido que nos alcanza y que nos resulta indispensable para poder buscar el perfeccionamiento cada día. Es tan importante la paternidad que Dios, pensando en levantar una nación que fuese ejemplo para toda la humanidad, tuvo que trabajar con un hombre llamado Abraham y decirle primero: deja la casa de tu padre y camina conmigo. Y después le tuvo que explicar que ahora él era el padre para esa nación que necesitaba levantar. Es decir, que el factor clave acá era la paternidad. Había que terminar con una paternidad equivocada y había que comenzar con una paternidad correcta, la que venía de Dios. Es por eso que Dios le dijo: te he puesto por padre de multitud de gente. Agrego un dato más y terminamos este bloque de reflexión. La paternidad es un estado espiritual tan intenso, tan poderoso, tan potente, que alcanza a multitud de gente. No se agota con nuestros hijos, sino que alcanzan a cuantos hombres y a cuantas personas deciden recibirla. Es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Como nosotros somos hijos del Padre de la fe, todas esas promesas, dice la Escritura, que son para nosotros. Entonces debemos abrazar esas promesas de Dios para Abraham y tomarlas para nuestras vidas y entender que en la presente generación Dios nos ha puesto por Padre a fin de levantar
hijos para Él y a fin de afectar a los hombres de nuestra generación, a fin de que ellos puedan ejercer en sus hogares la paternidad correcta y todos en conjunto podamos preparar para Dios la próxima generación. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Nuestros talentos, nuestro cántico, Señor, aún nuestro aliento. Muy bien, estamos de vuelta desarrollando este tema tan profundo como lo es la paternidad, un tema que tanto necesitamos estudiar, meditar, a fin de poder cumplir con el propósito de Dios para con nosotros y para con nuestras generaciones. Creemos que Dios le
le dejó a Abraham una gran revelación en relación a la paternidad que hoy nos alcanza a nosotros y nos lleva a tomar la responsabilidad, la altísima responsabilidad de vivir a los más altos estándares de Dios. Ese es el desafío. Salir de la mediocridad, salir de la zona de confort, de conformismo, y poder avanzar hacia estándares elevados que Dios ha establecido para el hombre. Dios tiene propósitos muy elevados y esos propósitos son superiores, nos trascienden en la vida terrenal. Y es por ello que Dios nos pide que seamos tan comprometidos con nuestro trabajo interior, con el perfeccionamiento de nuestro ser, con la rectificación de lo que somos. Por supuesto, una vez más lo decimos, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos invocar el sacrificio de Cristo. Necesitamos practicar la presencia de Dios cada día sobre nuestras vidas, desarrollando la conciencia que Él nos ve todo el tiempo y que Él nos auxilia como Padre que es y nos ayuda a ser buenos padres, el modelo de padre que Él ha diseñado. Dios le dice a Abraham en el versículo número 7, el versículo número 6, recordamos que estamos leyendo Génesis 17, dice el versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¡Qué expresión! Reyes saldrán de ti. Cabría que nosotros nos formuláramos esta pregunta. ¿Qué hijos están saliendo de nuestros lomos? ¿Qué hombre estamos formando? ¿Qué estamos moldeando en el corazón de nuestros hijos? ¿Para qué lo estamos preparando? ¿Cuál es el propósito que tenemos para ello? Dios le dijo a Abraham que de él saldrían reyes, es decir, hijos que se sentarían en lugares de autoridad, hijos que se sentarían en lugares importantes, en posición de influencia, hijos que serían relevantes en sus generaciones. Eso que Dios le dijo a Abraham cabe para nosotros. Nosotros los padres tenemos que entender que Dios nos concede el altísimo honor de entregarnos un hijo puro y santo en nuestras manos al momento en que ellos vienen a este mundo. Pero ahora nosotros somos los responsables de educarlo y también de lanzarlo hacia la vida adulta, para que ellos puedan ocupar el lugar para el cual Dios los envió a nuestro hogar. Nuestros hijos no están para involucrarse con las pasiones vanas de la vida, para involucrarse con los vicios nocivos que dañan a nuestra juventud, para practicar las ideologías imperantes en nuestra sociedad que distorsionan el modelo diseñado por Dios. Nuestros hijos han nacido con otro propósito, es sentarse en lugares de autoridad, pero para ello nuestra influencia tiene que ser la adecuada, como Dios se lo reveló a Abraham. Y debemos trabajar pensando en los planes que Dios tiene para nuestros hijos. Para que lleguen a ser reyes, nosotros tenemos que comportarnos mostrando el modelo adecuado,
nuestro lenguaje, nuestro comportamiento, nuestra educación debe ser apropiado a tal fin. Nosotros como padres debemos caminar en rectitud, debemos esforzarnos por ser cada día mejores. Luego de ello, el versículo 8 dice, el verso 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Es decir, Dios quiere ser el Dios de nuestros hijos, aún más allá de nuestra vida terrenal. Qué importante es saber que Dios está involucrado con nuestra familia y que el interés de Dios se prolonga más allá de nuestra existencia terrenal. Qué tranquilidad es saber que el día que nos vayamos a su presencia, Dios será el Dios de nuestros hijos. Qué importante saber que quedarán en las manos de Él, las mejores manos, y que Él se ocupará de guiarlos, de cuidarlos, de instruirlos, de la misma manera que lo ha hecho con nosotros. Y el verso 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ese pacto que Dios había realizado con Abraham, ahora se tenía que visibilizar, se tenía que exteriorizar, tenía que manifestarse. Y Dios introduce aquí lo que es la circuncisión, es decir, una señal que debía realizarse en el cuerpo del varón. La señal del pacto solamente la llevaba el varón, era en el cuerpo del varón. Y dice Dios que debía circuncidarse la carne del prepucio del hombre. Fíjense qué llamativo. La señal del pacto debía ir en la parte más íntima del varón. Debía colocarse sobre su propio prepucio. Podríamos pensar que la señal del pacto Dios la podría haber colocado en cualquier otra parte del cuerpo. Podría haber sido en un brazo, podría haber sido en la frente, podría haber sido sobre el pecho del hombre, pero no fue ahí. Dios entendía que esa señal tenía que ir en un lugar específico y era precisamente sobre el prepucio del varón. Y cabría preguntarse por qué. ¿Por qué Dios escogió? Y intentamos dar una respuesta al respecto. Nuestra sexualidad tiene que ver con nuestra fibra más íntima, tiene que ver con lo que nosotros somos, tiene que ver con nuestra esencia. Y es necesario que nosotros los hombres, como seres sexuales creados por Dios, tengamos comprometido con Dios nuestra fibra más íntima. Nuestra sexualidad habla de quiénes somos. Nuestra sexualidad exterioriza cuáles son nuestros valores.
Nuestra sexualidad expresa quién hay adentro de nosotros. Nuestra sexualidad fue diseñada por Dios para bien, para bendición, para ser vivida dentro del marco matrimonial que Dios ha establecido. Con ellos experimentamos la vida conyugal, el deber conyugal, y también engendramos hijos. Pero con esa misma sexualidad nosotros podemos causar mucho daño. Podemos destruir la vida de una mujer. Podemos engendrar hijos y abandonarlo. Podemos cometer un acto de adulterio o de infidelidad, destruyendo en un instante el hogar familiar. Hay casos extremos de lo que se puede hacer con la sexualidad, como lo son, por ejemplo, los delitos de abuso sexual, de acoso sexual, la prostitución, la perversión, la inmoralidad, la pornografía. Eso no fue el diseño de Dios. Por dicha razón Dios le dice a Abraham: ahora que he hecho un pacto contigo y te he puesto por padre de multitud de gente y de tus lomos van a salir reyes, quiero que ese pacto quede visualizado, exteriorizado, y va a ser una señal en el cuerpo, en tu propio cuerpo, para que cada vez que mires tu cuerpo recuerdes que hay un pacto que no se puede violentar, que hay una vida íntima que debe ser cumplida de acuerdo a los parámetros de Dios. Hoy, conforme a lo que enseñan las Escrituras, venido Cristo, sabemos que nosotros los cristianos ya no tenemos la obligación de circuncidar a nuestros hijos varones, pero la Biblia nos enseña que debemos circuncidar el prepucio de nuestro corazón, o sea, va mucho más profundo, porque aquella circuncisión era en la carne, era exterior. Ahora hay que circuncidar el hombre interior, hay que separar. Esa intervención quirúrgica habla de separación, de corte. Hay que cortar con la vida de pecado. Y la única manera es viniendo a los pies de Cristo. Porque el único que nos puede libertar es el Hijo de Dios. Cuando nos entregamos a Él, Dios quita de nosotros la ley del pecado, nos liberta a una nueva vida. Y el pecado deja de ser nuestro estilo de vida y nuestra práctica habitual para caminar con Dios día a día. Y el pecado, si viene a nuestras vidas, es una excepción, producto de la debilidad, pero cada día vamos a Dios, confesamos nuestro pecado, nos perdona y nos renueva su gracia. Si queremos ejercer una buena paternidad, debemos saber que es indispensable que para ejercer una buena paternidad hay que involucrar nuestra sexualidad. Nuestra sexualidad tiene que estar pactada con Dios. Tiene que formar parte de nuestro diario vivir con Dios. Que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Que se cumpla lo que Él dijo. Que se cumplan los planes de Dios para nosotros. Que venga Dios, el Dios todopoderoso que se apareció a Abraham, y venga a nuestra vida y nos dé su gracia y su favor, a fin de que podamos perfeccionarnos cada día
influir positivamente como padres sobre nuestros hijos y que nuestros hijos a su vez cumplan el llamado y el propósito por el cual fueron enviados. Que sean reyes, que sean sacerdotes y que sean relevantes en sus generaciones. Hacemos una pausa musical y a su regreso vamos buscando el cierre de esta enseñanza. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Desde el vientre fui escogido en ti y me llamó el amor. De nuevo nací y recibido en ti tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras.
ya con la intención de poder ir cerrando este tema de enseñanza que hemos propuesto para el día de hoy y que tiene que ver con el propósito que Dios tuvo con Abraham de ponerlo por padre de multitud de gente, a fin de que él fuese el hombre de quien nacieran reyes y naciones. El versículo 17 relata toda esta historia. El versículo 18 del libro de Génesis, el capítulo 17 es el que hemos leído de Génesis. El capítulo 18 habla de la promesa que Dios le hace en relación al nacimiento ya específico de Isaac. Y luego de que Dios le dice a Abraham que van a tener un hijo y que van a nacer en tanto tiempo, y le dice cómo se va a llamar, le da el nombre de Isaac. A continuación Dios va a proceder a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero antes de realizar ese evento, Dios se formula a sí mismo una pregunta, ¿sí?, que está contenida en el capítulo 18, versículo 17 de Génesis, y dice así: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Dios se enfrenta a una pregunta que él mismo se formula. Dios dice: ¿le encubro a Abraham lo que voy a hacer a continuación? Es decir, ¿le digo lo que voy a hacer o no le digo? Tengo que decidir. Pero tengo en cuenta, dice Dios, que en Abraham van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, yo debería decirle esto a Abraham, porque a través de Abraham ese conocimiento va a ser trasladado y todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Entonces se lo voy a decir. Y el versículo siguiente, el versículo número 19, dice así: porque yo sé, eso dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El versículo comienza diciendo lo siguiente: Dios da testimonio que él sabe, que el propio Dios sabe lo que va a hacer Abraham con sus hijos. Todavía no ha nacido Isaac, pero Abraham ya decidió qué trabajo iba a hacer. Ya sabía cuál era el plan, ya sabía cuál era el modelo de paternidad, ya sabía el trabajo que tenía que hacer con su hijo. Le iba a enseñar a guardar el camino de Jehová. Es decir, Abraham había comprendido perfectamente lo que Dios le había revelado en el capítulo 17 del libro de Génesis. Y ahora en su corazón ya estaba determinado a llevar adelante ese plan en la vida de su hijo. Lo que había en el corazón de Abraham, Dios daba testimonio. Ahora tenemos que vernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hemos decidido en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Si queremos que nuestros hijos guarden el camino de Dios, en primer lugar nosotros tenemos la responsabilidad de guardarlo nosotros, de caminar nosotros por ese camino, para que nuestros hijos nos sigan. Eso es lo que corresponde.
Y finalmente dice el versículo que Dios dijo que Abraham iba a hacer esa tarea con sus hijos para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado de él. Es decir, cuando nosotros nos involucramos en los propósitos de Dios, Dios trae su bendición sobre nuestras vidas. Dios no solamente va a bendecir a nuestras generaciones, va a bendecir a nuestras vidas por haber ejercido frente a nuestros hijos la paternidad que Él ha diseñado. Abraham lo entendió perfectamente y dio testimonio de ello. Que la gracia de Dios nos ayude a fin de que Dios pueda ver en nuestro corazón y Él pueda decir lo que hay en nuestro corazón. Cabe destacar, el mundo espiritual lo conoce todo. Lo secreto de nuestro corazón es público delante de Dios. Que Dios pueda purificar nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras motivaciones y pueda decir de nosotros mismos, en nuestra generación, de que nosotros estamos dispuestos a enseñar a nuestros hijos a que cuiden el camino del Señor. Me despido con esto. Oro, deseo de que Dios te dé el altísimo honor que puedas avanzar como padre en la vida adulta y tengas el privilegio, el elevado privilegio de ver crecer a tus hijos en rectitud y desandando los caminos del Señor. Que Dios te conceda esa bendición. Te dejo un abrazo, te mando mis respetos, mis mejores y mis más cálidos afectos. Hasta la próxima. Bendiciones.